¿Qué está pasando con los bonos argentinos? ¿Es momento de comprar bonos? ¿Es momento de vender bonos? ¿Los mismos tocaron un techo y ahora van a empezar a bajar? ¿O están haciendo piso para empezar a subir? Hoy vamos a analizar un poco más en profundidad qué tipo de inversión son los bonos y más específicamente qué tipo de inversión son los bonos argentinos y un análisis actual de los mismos. Empecemos. Actualmente me están consultando mucho qué hacer con los bonos argentinos. En los comentarios de los videos que tengo hechos sobre el AL30, el AL35, el GD, distintos tipos de bonos me están consultando que compraron a un precio y que si tienen que vender o si tienen que esperar un poco más porque el precio va a volver a subir o mismo si va a volver a los valores que tenía hace unas semanas. Es por eso que se me ocurrió hacer este video, un poco más analizando en detalle qué tipo de inversión son los bonos, pero más específicamente qué tipo de inversión son los bonos argentinos. Para hacer esto tomé como ejemplo el AL30. ¿Por qué el AL30? Porque es un bono que tiene muchísimo volumen en el mercado y es el más conocido por todos. Es real que hay otros bonos que pueden llegar a estar un poquito por debajo, un poquito por arriba, pero básicamente por arbitraje todos los bonos tienen un precio bastante similar y tienen un rendimiento bastante similar. Es por eso que voy a tomar el más conocido y en base a eso vamos a hacer todo el análisis del video. Y vamos a ver específicamente el AL30D. ¿Qué es esto? Es la cotización del AL30 pero en dólares. ¿Para qué hacemos esto? Para, como en los últimos meses, en los últimos 6 meses por ejemplo, hubo una gran devaluación, un tipo de cambio muy diferente y mismo también muchísima inflación, si lo miramos todo en dólares va a ser mucho más fácil poder comparar un número de hoy con un número de hace 6 meses, ya que en pesos el valor que tienen esos pesos varió mucho en los últimos 6 meses. Es por eso que vamos a ver el gráfico del AL30D en el último año. Actualmente el AL30D está cotizando aproximadamente 53 dólares. Está tocando valores muy altos, es decir, tuvo un crecimiento muy grande en los últimos meses. Puntualmente desde que cambió el gobierno, mejor dicho, desde que ganó las últimas elecciones este gobierno. Y esta diferencia la quiero remarcar porque es algo importante a tener en cuenta. El día después del balotaje los bonos comenzaron a subir. Pasaron prácticamente de 25 dólares a 33 dólares en una semana. Es realmente un crecimiento muy grande. ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque el día siguiente al balotaje no hubo ningún cambio en el gobierno. Es decir, no se cambió ninguna ley, no pasó absolutamente nada ese mismo día. Sin embargo, ese día ya los bonos, de hecho toda esa semana, empezaron a subir fuertemente su cotización. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a las expectativas que tenía el mercado. Es decir, el mercado va a poner en precios lo que piensa que va a suceder en el futuro. Como ya era un hecho que iba a cambiar el gobierno, se empezó a poner los ojos sobre qué estaba diciendo este nuevo gobierno que iba a asumir. ¿Qué dijo el nuevo gobierno? Que iba a cumplir todos sus compromisos de deuda, por ejemplo, que iba a acabar con el déficit fiscal. Todas estas cosas muy bien vistas por el mercado para sanear la economía argentina, lo vieron como, bueno, este nuevo gobierno es un cambio de timón de lo que tenía antes Argentina. Es por esto que el mercado lo vio como algo muy favorable y empezaron a subir inmediatamente al día después. ¿A qué me refiero con esto y por qué lo estoy remarcando? Porque, como te dije, no es que cambió algo ese mismo día. Ese mismo día la economía argentina sigue siendo la misma, la inflación sigue siendo la misma, el déficit fiscal sigue siendo el mismo, pero el mercado empezó por expectativas, por pensar que va a cambiar algo y lo empezó a poner en precios y empezó a subir el valor del bono. Y de hecho, el precio del bono, desde ese momento hasta mediados de abril, fue subiendo de forma consecutiva, como puedes ver en el gráfico. Ahora, ¿qué sucedió? Desde abril a hoy, la realidad es que he tocado un techo en los bonos argentinos, más o menos en 60 dólares, y empezaron a bajar, a subir, y más o menos están en esa franja. Como te dije, actualmente está cotizando 53 dólares. Ahora, ¿qué sucedió y por qué desde abril está un poco estancado el precio de los bonos y mismo bajando? Nuevamente, todo tiene que ver con las expectativas. En el momento después del balotaje, por expectativas empezaron a subir los bonos y ahora mismo por expectativas están un poco estancados. ¿Qué son estas expectativas que tiene el mercado? Justamente es la incertidumbre que generan los bonos, es la incertidumbre que puede llegar a generar el gobierno. Esto es lo mismo que hablábamos antes. El día después de las elecciones, los bonos empezaron a mover cuando no cambió nada. Y actualmente puede ser que no esté cambiando nada, solamente esté cambiando lo que se empieza a ver que puede llegar a suceder. Y esto empieza a generar un poco de ruido en el mercado, ya que justamente las expectativas cambian y el mercado empieza a decir, bueno, quizás no tengo tanta confianza como tenía hace un mes o como tenía en noviembre del futuro del precio de este bono. Entonces el precio se empieza a estancar. Mismo, si entramos en detalle del volumen, esto no es sobre plata internacional que esté entrando a Argentina, sino es mismo del volumen interno de la compra de bonos. Sería de Argentina a Argentina, no es de fondos del exterior que están invirtiendo en Argentina, sino es el volumen de los bonos actualmente, por lo que estaba leyendo y estuve leyendo la semana pasada, se basa fuertemente en el mercado interno, o sea, en argentinos y en empresas argentinas invirtiendo en esos bonos, no en empresas extranjeras o fondos extranjeros invirtiendo en Argentina. Igualmente, no quiero hacer de este video un video político, todo lo contrario, pero nos estamos dando cuenta que
los bonos argentinos, técnicamente todos los bonos del mundo están muy ligados a la política de ese país. Si en un país cambia la política, el precio de los bonos puede verse influenciado. Ahora, en Argentina estas cosas se disparan drásticamente. Es decir, pasamos a tener, por ejemplo, si alguien invirtió a principios de noviembre en bonos en el AL30 y los vendía en abril, tenía un 140% de ganancia en dólares. Y mismo si alguien entró con el techo de abril de $60 y los vende hoy, tuvo una pérdida del 10% en dólares en un mes, lo cual es una pérdida bastante importante, y también otra persona tuvo una ganancia importantísima. ¿A qué me refiero con esto? Y como siempre hablamos en este canal, cuanto más es el retorno que nosotros tenemos en una inversión, siempre, pero siempre el riesgo está aparejado. Es decir, mucho riesgo, mucha ganancia. Y también puede ser mucha pérdida. No puedo tener mucha ganancia sin tener mucho riesgo. Si tengo muy poco riesgo, la ganancia no va a ser nunca muy grande. Repasando todo esto, nos damos cuenta que depende mucho de la política argentina. Y como todos sabemos, la política argentina es muy cambiante, puede variar mucho de un día para el otro, las alianzas, los gobiernos, todo tiene un nivel de cambio muy fuerte y con una vorágine muy grande. Es por esto que una vez que explicamos todo esto, la pregunta no hay que empezar o en mi opinión, no hay que empezar a intentar analizar cada letra chiquita de la política, sino ir un paso un poco más atrás y ver por qué quiero invertir en bonos argentinos. Es decir, qué tipo de inversor soy yo para comprar bonos argentinos. Sabiendo todo esto, sabiendo la volatilidad que tienen, ¿por qué quiero invertir en esto? Si estás invirtiendo en bonos argentinos, por ejemplo, seguramente, o por lo menos en mi opinión, tendrías que tener un perfil muy arriesgado. Es decir, para invertir en algo que tiene una volatilidad tan grande, que te puede dar grandes ganancias, pero grandes pérdidas. Estos bonos en el pasado han llegado a estar $50 y después empezaron a valer $20 o mismo han bajado aún más. Eso quiere decir que has tenido una pérdida hay gente que ha tenido una pérdida del 60-70% en dólares, lo cual es muchísimo. Entonces, ¿qué tipo de inversor sos? Y esa es la pregunta que hay que hacerse antes de comprar bonos, mismo de cualquier país, pero mismo bonos argentinos, porque generalmente los bonos, por ejemplo, de Estados Unidos, están considerados como una inversión súper segura, súper conservadora. Ahora, un bono argentino no es una inversión súper segura, súper conservadora. Y una vez que invertiste en esto, no, invertí por invertir. Bueno, entonces invertiste de forma especulativa, que está muy bien y es un tipo de inversión, yo no la comparto, no lo hago personalmente, pero entiendo que puede existir este tipo de inversiones netamente especulativas. Es decir, quiero tener tanta ganancia, no me importan los fundamentos económicos, es decir, no me importa qué le puede llegar a pasar, no es que está apostando a una empresa, sino que a que suba y vender. Bueno, es una inversión netamente especulativa. Ahora, esto lo voy a hacer sobre todo mi capital, estoy dispuesto a invertir en una inversión especulativa todos mis ahorros o todo el capital que tengo dispuesto a invertir, o puedo decir, bueno, voy a hacer el 90% de inversiones más seguras, más conservadoras o de renta fija, o mismo pueden ser de renta variable, pero de empresas mucho más establecidas o mismo de empresas que coticen en el exterior, y un 10% lo voy a usar como para jugar, para especular, para comprar y vender, para ver si puedo hacer estas diferencias, pero también para ir aprendiendo el mercado. Y está muy bien y no hay ningún problema con eso, pero sobre ese porcentaje. Entonces, antes de eso habría que saber qué porcentaje quiero invertir de mi portafolio en inversiones especulativas. Y una vez que lo tengo definido, voy a preguntarme, ¿cuánto quiero ganar con esto? Es decir, si yo, por ejemplo, compraba 40 y el bono subió a 50, tuve un 25, estoy haciendo números grandes, pero para que se entienda, un 25% de ganancia en dólares. ¿Podría venderlo en ese momento? Bueno, eso habría que pensarlo desde antes. Es decir, si estoy haciendo inversión especulativa, es como ir al casino, básicamente. Y ahí está la similitud. Por eso le dicen latín a todas estas cosas. Es decir, uno entra con una plata y tiene que irse cuando llega un máximo. Es decir, si yo llegué a todo esto, me voy con esta ganancia, un 20% en dólares. Pero también pasa el caso contrario. Es decir, bueno, si empieza a bajar, voy a tolerar el 10%, el 15% y después vendo. No importa después qué pase. Si empiezo después a meter mis emociones en el medio, decir, no, voy a esperar que suba o voy a esperar que suba más todavía, y empiezo a meter mis sentimientos en este tipo de inversiones, muy probablemente, algunas veces puede salir bien, pero muy probablemente salga mal y empecemos a perder cada vez más dinero. ¿Por qué? Porque quizá no tenemos tanta experiencia, porque el mercado se maneja de una forma muy abrupta, como lo que vimos, el movimiento de los bonos en Argentina es muy grande y nada te asegura estar en una parte o en otra de la curva. Mismo, si alguien te dice que está convencido que los bonos van a volver a subir o que está convencido que los bonos van a volver a bajar, es muy probablemente que esa persona te esté mintiendo. Si esa persona sabe eso y lo sabe con la seguridad que lo está diciendo, lo más conveniente para esa persona no es decírtelo, sino es invertir y hacer millones invirtiendo a que va a subir o invertir a que va a bajar, que se puede invertir para las dos cosas. Entonces, generalmente
Y lo que yo intento siempre hablar en estos videos es intentar formar tu opinión, es decir, ¿por qué estás invirtiendo en bonos argentinos? ¿Qué porcentaje de tu cartera querés invertir en bonos argentinos? ¿Cuántas pérdidas estás dispuesto a tolerar? ¿Cuánta ganancia querés tener para venderlo sin importar si después siguió subiendo? Ya si obtuviste un X porcentaje, ese era el método que uno usaba para la inversión y ya está, uno se tiene que quedar tranquilo. Pero estas cosas hay que pensarlas antes de hacer la inversión y no después de la inversión, porque mismo mucha gente quizá lo compró porque había una fiebre por comprar bonos argentinos y ahora no sabe qué hacer. Y está bien y es entendible, pero hay que entender, entonces ya tenés el bono, pensar, quiero tolerar que pueda seguir subiendo, ya perdí plata, puedo tolerar que pierda más o prefiero vender o vender una parte, invertirlo en algo más seguro y seguir especulando con esta otra parte que dejé en bonos. Estas son las preguntas que hay que hacerse antes de tomar una inversión. Mismo para que te des una idea, cuando vemos en la tele que el riesgo país se empieza a disparar y eso genera más incertidumbre y el precio de los bonos, es porque están muy ligados uno del otro. De hecho, si quieres saber en detalle cómo se calcula el riesgo país, te dejo este video donde lo explico, pero básicamente funciona de esta forma. Si el precio del bono empieza a bajar, la tasa de interés que tiene que pagar Argentina para endeudarse en el mercado es más alta. Al ser más alta, empieza a subir el riesgo país. Básicamente, son las tres cosas están muy ligadas una a la otra. El precio del bono, la tasa de interés que paga Argentina y el riesgo país que se calcula, que es el riesgo justamente que tiene Argentina. Si Argentina tiene un riesgo país muy alto, no puede salir a los mercados a pedir deuda, a pedir prestado dinero, justamente dólares, y muy probablemente si no puede hacer eso, no puede hacer frente a sus obligaciones. Entonces hay como un círculo que se empieza a retroalimentar, porque si el mercado sabe que Argentina no puede salir a pedir plata y ve cuántas obligaciones, cuántos pagos tiene que hacer de deuda en el corto plazo, es matemática que dice es muy poco probable que pueda hacerlo. Entonces el precio del bono empieza a bajar, lo cual hace disparar la tasa de interés y aleja aún más del mercado Argentina, lo cual hace más difícil que pueda pagar sus obligaciones y se empieza a generar un círculo de desconfianza, como también se puede generar un círculo de confianza. Cuando empiezan a subir los bonos, la tasa de interés que paga Argentina baja, el riesgo país baja y Argentina es más probable que pueda hacer frente a sus obligaciones y así sucesivamente sube el precio del bono, sube el precio del bono, baja la tasa de interés, baja el riesgo país y así sucesivamente. Es por eso, y a forma de cierre, que todas estas inversiones están muy ligadas a la especulación por cosas como esta, por las grandes ganancias que puede llegar a tener y por la incertidumbre que genera invertir en ellas. Te voy a dejar acá algunos videos recomendados sobre inversiones que seguramente te puedan llegar a interesar y cualquier duda, cualquier consulta, te invito a que me lo dejes en comentarios y hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.